Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 7 de diciembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y portales informativos. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Morena, autoengaño con sus encuestas. En 2021, Morena no se dio cuenta, o no lo quisieron ver, de que iban a perder en 9 de las 16 alcaldías. Todo el poniente de la capital del país, porque se la pasaron autoengañándose con encuestas que afirmaban, o eso le decían sus demóscopos para quedar bien con el que paga, que iban a arrasar hasta por más de 20 puntos demarcaciones como Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán. El resultado fue exactamente a la inversa. Hoy la historia parece repetirse. A más de 6 meses de la elección, los morenistas pagan y pagan encuestas falsas, en el mejor de los casos muy cuchareadas, para engañar, pretender, justificar la narrativa de que este arroz ya se coció y que el triunfo de Morena y sus candidatos es inminente. En el caso de la Ciudad de México, Clara Brugada. Es absurdo creer esas encuestas cuando apenas a un mínimo porcentaje de los chilangos les pasa por la cabeza que el próximo año habrá comicios. No les interesa, no le ponen atención en este momento al tema. Visto en términos del mercado, es como si alguien en el mes de junio estuviera preocupado por comprar arreglos de Navidad y que su atención estuviera centrada en ver anuncios al respecto. En el mejor de los casos, dicen los expertos, el grueso de la gente empezará a poner atención sobre las y los candidatos cuando empiecen las campañas. Es decir, por ahí de marzo del próximo año. Por eso, ahora esos supuestos estudios de opinión pública no son otra cosa que propaganda vil y sacadera de dinero. Gran negocio de los encuestadores mafiosos que simple y sencillamente entregan al cliente el resultado que quiere. Incluso entre ellos se comparten datos, se ponen de acuerdo para que el cuchareo de la encuesta sea como escuadrón. También se comparten el trabajo de campo para ahorrarse dinero, aunque se lo cobran a sus clientes. Hasta ofrecen colocar el estudio de opinión pública en algún medio de comunicación nacional o internacional, como aquel periódico español que se la pasa reproduciendo encuestas de una de las principales empresas asesoras de Claudia Sheinbaum. Otro factor que, por supuesto, los demóscopos no revelan ni a sus clientes y menos a los lectores de sus estudios, es la complejidad para que la gente de clase media y alta les responda a los cuestionarios a sus encuestadores en vivienda o al CATI, en el caso de las telefónicas. Una de las razones por las que no participan es que cuando tocan a la puerta de sus casas no se encuentran. Ocurre lo mismo en las llamadas. Y si tienen suerte de que alguien se halle, la mayoría declina responder el cuestionario. Por cierto, las empresas encuestadoras suelen no reportar el porcentaje de entrevistados que rechazaron la encuesta, con lo que también engañan a su cliente que, como en el caso de Morena en 2021, se la creyó que iba a arrasar en la ciudad y la izquierda tuvo el peor resultado de su historia. Además de todo lo anterior, buena parte de las encuestas que se difunden en medios de comunicación son elaboradas por quienes fueron contratados por el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Morena o algún gobierno estatal emanado de este partido. Es evidente el conflicto de interés, por ejemplo, de Parametría, Buendía y Márquez, EGNO, Demotecnia, de las Heras. El engaño con encuestas se parece cada vez más al del 2000, cuando desde la presidencia controlaban a todos los demóscopos. Muchos son los mismos ahora. Y a medios de comunicación, para decir que iba a arrasar Francisco Labastida, y perdió feo.
¿Se repetirá esta historia? Lo veremos. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El zafo del presidente ante la prueba PISA y el reto de la Corte frente al Senado. Morena y sus rémoras en el Congreso son pura simulación. Agendaron ayer en el Senado la elección de 2 de los 3 consejeros que faltan del INAI, en aparente acatamiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los obliga a designarlos antes del 15 de diciembre de este año. Pero los legisladores oficialistas solo hicieron la finta. Se realizaron 2 rondas en otras tantas urnas para votar las ternas para sustituir a Eugenio Monterrey y a Francisco Javier Acuña. En ninguna se alcanzaron las 3/5 partes de los votos que se requieren. El oficialismo votó nulo. Son más soldados del presidente que guardianes de la Constitución y las leyes que ellos aprueban. El pleno del INAI está incompleto desde abril de 2022. Debe tener 7 comisionados y solo hay 4 en funciones. Los que terminan su periodo no son reemplazados. López Obrador no quiere transparencia ni protección de datos personales. Dice que el INAI es un cero a la izquierda, que cuesta 1,000 millones de pesos al año. Su argumento es que esos recursos pueden utilizarse para ayudar a personas vulnerables. ¿Y cómo vamos a saber si realmente se van a utilizar con ese propósito y no se van a quedar en la bolsa de algún jefe de los siervos de la nación, si no hay transparencia y acceso a la información? Es pregunta. López Obrador dice que las funciones de transparencia, acceso a la información y datos personales las puede asumir la función pública, que es parte de su gobierno. Otra opción es la Auditoría Superior de la Federación, que tiene bajo control. El INAI ha actuado con autonomía. No garantiza opacidad. Al presidente no le conviene que se sepa cómo se gasta el presupuesto, a quién se le asignan las obras o de cómo son las comisiones. Se le cae el teatro. La mencionada resolución de la Corte dice que el Senado tiene que designar. Se apoyó en el artículo 6 de la Constitución. Pero los senadores ni ven ni oyen a los juzgadores. El ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, advirtió en la FIL que si el Senado no acata la resolución del máximo tribunal, los legisladores pueden ser destituidos. Seguro andaba con unos tequilas de más, comentó burlón el senador de Morena, César Cravioto. El retroceso en educación que revela la prueba PISA compromete el futuro de México. Vamos mal en matemáticas, ciencias y comprensión de lectura. Somos penúltimo en educación entre los 37 países de la OCDE. La SEP le echa la culpa a la pandemia de COVID-19, como si nuestro país fuese el único que la padeció. En lugar de preocuparse, el presidente ideologiza el tema. Dice que no toma en cuenta la prueba PISA porque es un parámetro que se creó en los tiempos del neoliberalismo. Esas pruebas son parte de lo mismo. Es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional, una encuesta del GEA-ISA o una editorial de Reforma. ¿No? O leyera un libro de Martín Moreno. Zafo, dijo textual. Así, de sordo, está. Como buen autócrata, solo es susceptible a los aplausos, los elogios, la lisonja. Confunde crítica con militancia política y nostalgia por el pasado. El asunto se discutió ayer en el Senado. La morenista Antares Vázquez se mimetizó con López Obrador. Dijo: la prueba PISA proviene de un modelo neoliberal que en materia educativa se implantó en varios países del mundo, agregó. La nueva escuela mexicana, que es el modelo educativo de la 4T, está entrando en operación en este ciclo escolar. Tiene apenas 3 meses de estar en operación. No pudo entrar en operación antes,
gracias a que la oposición y sus aliados presentaron amparos para detenerla. Ni la propia presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, se salva de la inseguridad en la Ciudad de México. Cuenta que se bajó a comer en Polanco, dejó su camioneta en la calle y le dieron un cristalazo. Los delincuentes se llevaron computadora con todos los documentos que tenía archivados, 15,000 pesos en efectivo y hasta la mochila de su hijo. Marcelo Ebrard salió al paso de las reiteradas especulaciones de que podría ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, luego de que Samuel García se viera obligado a bajarse. El ex canciller visitó ayer a Clara Brugada, precandidata del oficialismo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para compartirle su experiencia en ese cargo que ocupó de 2006 a 2012. Brugada publicó una foto con Marcelo en su cuenta de la red X. La acompañó con el mensaje: estoy segura de que nos va a ayudar mucho en el fortalecimiento de la transformación. Ya que estamos, el senador Dante Delgado le pegó un tiro al bloque de contención PAN, PRI, PRD, que frenó en el Congreso propuestas de López Obrador para reformar la Constitución. El bloque de contención está muerto. Los agravios siempre tendrán consecuencias, escribe el jefe naranja. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Reprobados en educación, pero le vale. Al presidente le enfureció que la prueba PISA haya reprobado su programa de educación pública, al relegar a nuestro país a los últimos lugares por la deficiencia en matemáticas, comprensión de lectura y ciencia, donde nos fuimos al fondo. Ayer respondió como a todo aquello que va en contra de sus visiones y sus otros datos. Nosotros ni los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo. La suya fue una contestación cajonera, como si no tuviera otras de peso para responder al suspenso de su programa educativo. En esta prueba de la OCDE participaron 6,228 estudiantes mexicanos de 15 años, procedentes de 280 escuelas, una muestra representativa de alrededor de 1,400,000 jóvenes que completaron la evaluación en matemáticas, comprensión de lectura y ciencias. En las tres vertientes mostraron caídas respecto a la prueba de 2018, siendo la más pronunciada la de matemáticas con 14 puntos. En ciencias dejó 9 puntos y 5 en comprensión de lectura, ocupando el último lugar de los 81 países medidos. Estos niveles de rendimiento escolar son los peores desde 2003, lo que nos lleva a un retroceso de 20 años bajo los lineamientos cuatroteros de la nueva escuela mexicana. Es cierto que el COVID fue determinante, pero también lo fue para los otros 80 países revisados. Y México tuvo la peor caída desde que participa en PISA en 2000. Una conclusión que retrata el desastre educativo de la 4T es que 2 de cada 3 estudiantes mexicanos de 15 años no fueron capaces de resolver operaciones aritméticas elementales como sumar, restar, multiplicar y menos dividir. Todo esto fue ignorado por el presidente López Obrador. Pero insisto, si 2 de cada 3 estudiantes mexicanos de 15 años no saben hacer una suma, una resta, una multiplicación y menos una división, no es un asunto ideológico, es un desastre educativo del actual gobierno. Pero él, a su estilo, ignora, no resuelve, ya va de salida. Retales. 1. Obvio, Morena bloqueó ayer, de un modo grosero y por instrucciones de López Obrador, la aprobación de 2 comisionados del INAI. Su bancada votó o se abstuvo en las 2 vueltas, en línea con su líder que quiere desaparecer ese organismo. 2. Diplomático.
Omar Fayad dijo ante comisiones del Senado que no tiene experiencia diplomática para ser embajador en Noruega, y aún así lo aprobaron. También sostuvo que no es un premio por haber entregado Hidalgo a Morena. Una verdad y un embuste. 3. Toros. La segunda sala de la Corte, que preside Alberto Pérez Dayán, revocó por unanimidad la suspensión que prohibía las corridas de toros en la Ciudad de México. El proyecto fue de Yasmín Esquivel y la votaron con ellos 2 tras un ajuste: Javier Lainez Potisek y Luis María Aguilar Morales. Al toro. Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez, que se publica en El Heraldo de México. Dante Delgado y su venganza. Cobró sentido la filtración de que Movimiento Ciudadano ya negocia con Morena debajo de la mesa tras el regreso de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León. Advirtió ayer el líder nacional de MC, Dante Delgado, que el bloque legislativo de contención está muerto con PRI, PAN y PRD. Afirma que los agravios siempre tendrán consecuencias y declara así un episodio más fuerte de la guerra abierta que sostienen desde hace meses. Para Delgado es un agravio que a Samuel García no le hayan aceptado imponer a su secretario de gobierno como su sucesor. Eso, aunque la Suprema Corte haya resuelto que la facultad la tiene el Congreso local. Resulta una mentira que a García le negara la licencia para separarse del cargo. No le aceptaron poner a quien él quería. Ahora no debe sorprender que el Movimiento Naranja y Delgado, dueño del partido, acuerden en lo oscurito con Morena la designación de Berta Alcalde como ministra de la Corte y otros temas. Para el 13 de diciembre se habla, los naranjas van a dar sus votos a Morena para que quede alcalde como la sucesora de Arturo Saldívar. Pero como nada es gratis, MC pide a cambio las magistraturas regionales de Jalisco y Nuevo León, donde el partido de Delgado es gobierno. Primero está la venganza de Dante y del partido con PRI-PAN, antes que la separación de poderes, la institucionalidad y congruencia, así como las supuestas ofertas políticas de la nueva a los jóvenes de este país. Más de lo mismo. En MC también se toman decisiones al amparo de un solo hombre. Alcalá que el Curazo. El escándalo por uso de dinero público en un table dance obligó a la renuncia de 2 secretarios del INAI. Uno de ellos es el excomisionado Oscar Guerra Ford. Se separó del cargo mientras se desarrollaban las investigaciones sobre el uso irregular de recursos del instituto. Sin embargo, el INAI tiene listo a su relevo. Nada más que ahora, la calidad moral contará mucho para quienes aspiren a sucederlo. El nombre del probable sucesor es Adrián Alcalá, quien, si decide registrarse, antes deberá aclarar si también visitó el Curazao con Oscar Guerra Ford. El Curazao de Monterrey se convirtió en noticia cuando un operativo terminó con el rescate de 19 víctimas de trata, 17 mexicanas y 2 venezolanas, y la detención del gerente y casi una treintena de empleados del centro nocturno por ese delito. Hay indicios de que Adrián Alcalá, si decide registrarse antes, aclare su visita al Curazao con Guerra, pues éste asegura su asistencia y a varios más en Bacalar, en Quintana Roo. ¿Lo hará? ¿Tendrá pruebas de su inocencia? Uppercut. Como se adelantó, Marcelo Ebrard, reducido políticamente, se mete a la Ciudad de México a operarle a Clara Brugada. Ojalá su primer mensaje fuese una disculpa pública a los habitantes de Iztapalapa y Tláhuac por su desastre heredado de la línea 12 del metro que sigue en rehabilitación, detectándose falla tras falla. Estrictamente personal.
por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Fanfarronadas. Los resultados de la prueba PISA, que dio a conocer este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, provocaron una fuerte reacción en el mundo por la regresión en el conocimiento y la comprensión de matemáticas, ciencia y lectura. Jóvenes en 76 países perdieron 3/4 partes del año en aprendizaje en matemáticas y algunas naciones, como México, tuvieron su peor caída desde que se realiza esta prueba en jóvenes de 15 años hace 2 décadas. En Francia, donde el ciudadano ordinario lee 16 libros al año, es un escándalo. Nadie entendería que el ministro de Educación no reaccionara ante estos preocupantes resultados, apuntó el influyente Le Monde en su editorial. No es donde uno quisiera estar, comentó Tracy Burns, la jefa de investigación del Centro Nacional de Educación y Economía de Estados Unidos, al The New York Times. Esta cifra señaló en el contexto español el editorial institucional del país, el periódico más influyente en lengua hispana, alertan sobre la necesidad de reforzar con docentes y recursos los centros con mayores necesidades por razones económicas o de diversidad. En todas partes sonaron las alarmas por estos resultados de la prueba, que se aplazó un año para dar un poco más de tiempo al mundo para normalizar sus programas educativos tras la pandemia de COVID-19, que fue un factor de la regresión educativa, pero que de acuerdo con la OCDE solo podría atribuírsele de manera parcial. Varios gobiernos y sociedades se preguntaron ayer, ¿qué falló y qué tienen que revisar para revertir el rezago? Pero hubo uno que minimizó la radiografía: Andrés Manuel López Obrador. Nosotros no los tomamos en cuenta, dijo el presidente. Todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, para desaparecer la educación pública, degradándola. En la primavera de 2021, ante las críticas, López Obrador aseguró que México no dejaría de aplicar la prueba PISA, que se realizó en el 2022. De 81 países que la realizaron, México tuvo una puntuación de 57 de 100 y quedó en el sitio 67, aunque dentro de los países de la OCDE salió en penúltimo lugar en la prueba madre, las matemáticas, que enseñan a pensar, solo delante de Colombia. Ahora simplemente la descalifica ante los malos resultados obtenidos. La siguiente prueba PISA ya comenzó en varios países, pero no en México, donde López Obrador no quiere que se mida la educación. Y como lo hemos visto todo el sexenio, que la realidad no lo cuestione y ponga en entredicho. Su mejor defensa es la fanfarronería, la marca de su sexenio, y uno de los legados que, aunque no lo desee, quedará ligado intrínsecamente a su nombre. Lo hemos visto en varios mensajes y proyectos. Ante la crisis del abasto de medicinas, en lugar de proponer una solución racional, inventó una megafarmacia que aseguró será inaugurada en unas cuantas semanas. Hace unos días, el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, le informó que la megafarmacia podría ser inaugurada solo en forma parcial, porque no existen condiciones para que esté operando plenamente. El presidente tiene ocurrencias, como parece que fue esta una de ellas, y ordena que se materialicen. La megafarmacia no se trata solo de una bodega con anaqueles y medicinas, sino una instalación acondicionada con refrigeradores y un sistema logístico capaz de hacer llegar las medicinas donde se necesite en un plazo máximo de 24 horas. Pero no lo dude, el presidente terminará inaugurando la megafarmacia, aunque por dentro esté semivacía. La óptica es lo que cuenta, como cuando inauguró la refinería de Dos Bocas en el tiempo prometido, aunque
no estaba operando ni generando ningún barril de petróleo. Es lo que también sucederá con el Tren Maya, previsto para arrancar el viernes de la próxima semana, aunque solo recorrerá la ruta Cancún-Campeche porque, entre otras cosas, no han terminado de llegar los vagones comprometidos con una empresa europea. Otro proyecto salido de su introspección es el de Mexicana, la línea aérea que operará el ejército. Inicialmente anunció que volaría a 20 destinos con precios más bajos que las aerolíneas comerciales, cubriendo rutas que no son rentables, pero que se tuvieron que reducir hace 3 semanas a solo 9, porque se han demorado los procesos para obtener el certificado de operador aéreo y la falta de aviones en el mercado. Esto último se agudizó en los últimos días, por lo que el director de la Agencia Federal de Aviación Civil, Enrique Ballín Osuna, informó que iniciará sus operaciones con 3 aviones que pertenecen a la flota de la Secretaría de la Defensa Nacional, que para satisfacer las emociones del presidente serán retirados del servicio diario para que la fecha de la inauguración se cumpla, si es que las autoridades aeronáuticas autorizan que vuele comercialmente. López Obrador es un guerrero normalmente solo en horario matutino, a quien la realidad le importa muy poco porque siempre le ajusta a sus fantasías, como tener en la primavera próxima un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Otra ocurrencia que terminó con la incumplible promesa de una política pública. Ese tipo de frases simplemente no tienen sustento en la vida real, como que el Tren Maya fuera la obra más importante que se estaba construyendo en el mundo, que tampoco tiene asideras. Hay 17 proyectos de construcción en marcha en el mundo, y al menos 15 hacen palidecer al Tren Maya, como el Tren del Golfo, que atravesará Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar, con una inversión de 250.000 millones de dólares, o la nueva ciudad Neom en Arabia Saudita, que costará 500.000 millones. Pero el presidente, con su increíble teflón para mentir impunemente y su poderosa retórica, que ha cautivado incluso a personas de gran inteligencia, tiene todavía un buen espacio para otras ideas de ese tipo. Esto está a 10 meses de terminar su sexenio, e irse para hacer lo que quiera, pues finalmente los problemas que generaron su sueño de grandeza serán para la presidenta que lo suceda. Historias de reportero, por Carlos Dores de Mola, que se publica en el periódico El Universal. El primer capítulo de El Clan. Un hombre llamado Amílcar Olán, íntimo amigo del hijo del presidente López Obrador, habla por teléfono. Se expresa con el desparpajo de quien se sabe impune. Relata los 500 millones de pesos que se va a ganar nada más este año en contratos con tan solo uno de los gobiernos morenistas, el de Quintana Roo. Detalla sus reuniones con el secretario de Finanzas del Estado y remata: yo no quiero que me vengan a observar los de la auditoría, a venir a decir una mamada a la gobernadora Mara Lezama que le debo una aspirina o una venda. Amílcar Olán lo platica por teléfono y luego todo sucede en la realidad. El íntimo amigo de Andy López Beltrán, hijo del presidente de México, tiene a los astros del obradorato alineados. Le resuelven una licitación en unas cuantas horas. Le dan 300 millones en tan solo 4 días. La empresa que usa para beneficiarse de la venta de medicamentos tiene la dirección donde está una tienda de azulejos en Tabasco. Le pagan por adelantado. Y no lo andan molestando con los entregables. Que no le dan lata las auditorías. Que no le vengan con que debe una aspirina o una venda. Así opera la corrupción en el gobierno de López Obrador. Latinus tuvo acceso a 40 horas de grabaciones telefónicas y decenas de documentos que radiografían los alcances de la corrupción en el actual sexenio,
y cómo los hijos del presidente y sus amigos tienen metidas las manos en todo. Dos Bocas, el Tren Maya, el sector salud, los estados que gobierna Morena. Los audios de las llamadas telefónicas a las que tuvo acceso Latinus son escandalosamente burdos, explícitos, flagrantes. Contratos millones de moches, funcionarios del gobierno, altos mandos militares, empresarios consentidos, jóvenes que se volvieron millonarios de la noche a la mañana gracias a una sola característica. Son amigos de los hijos del presidente. Anoche presentamos solamente el primer capítulo de El Clan, un punto de partida de lo que será un serial de reportajes especiales para desnudar la forma como se organiza la corrupción en la 4T desde la familia presidencial. La primera pieza del reportero Mario Gutiérrez Vega sirve para ubicar a un personaje que será clave en el clan, Amílcar Olán, y para exhibir cómo fluyen cientos de millones en contratos, literalmente en unas cuantas horas. Y es tan solo un estado de los 23 que controla el obradorato. Sacia morbos. La presentación de los reportajes no será continua. Hay que dejar que cada capítulo sude sus consecuencias. El siguiente, en enero. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 7 de diciembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. Se mantenga informado y disfrute la música de Radionet CCO, música con programación navideña. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.